Y bien, Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes, especialmente por la fuerza que han tomado grupos delincuenciales del país y la infiltración de otros grupos extranjeros, especialmente ligados al narcotráfico. Además, la sensación del ecuatoriano medio es que con los últimos gobiernos ha empeorado su calidad de vida y que el sistema de salud no se ha recuperado tras la pandemia. En este contexto, este domingo, los ecuatorianos deberán elegir entre la candidata correísta Luisa González y también entre el joven de centro derecha Daniel Noboa, hijo del 5 veces candidato presidencial Álvaro Noboa, para dirigir el país el próximo año y medio. Son unas elecciones anticipadas luego de que Guillermo Lasso disolviera el Congreso y que llegan tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en primera vuelta. Para analizar estas elecciones saludamos en Quito a Sofía Cordero. Ella es politóloga, miembro del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina e integrante de la red de politólogas. Sofía, bienvenida a France 24. Buenos días, Andrés. Un gusto. Sofía, ¿con qué país se encuentran los candidatos y cuáles son estas principales emergencias que deberán atajar? Bueno, se encuentran con un país inundado de violencia que está aprendiendo o enterándose de que el crimen transnacional está marcando la pauta y ha penetrado el Estado, ha penetrado las fuerzas estatales, la justicia, y domina un poco la política y lo que acontece. Creo que no estamos listos, creo que no estamos preparados. La segunda vuelta ha dejado ver que hay una falta de contenidos, una falta de debate. Ha sido una segunda vuelta dominada por el marketing político, ¿no? Estrategias de no confrontar, estrategias de no plantear las ideas fuertes de cada candidato. Y creo que eso nos deja en una situación de incertidumbre bastante preocupante. Sofía, a 2 días de estas elecciones, ¿cómo podríamos describir quiénes son Luisa González y Daniel Noboa y qué proponen para el futuro del país? Bueno, justamente por esa falta de comunicación, esa falta de ideas concretas que nos hayan permitido ver qué propone cada candidato, por el lado de Luisa González lo que tenemos muy claro es que se debe a un proyecto político que es la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, que es claramente autoritario, ¿sí? Que es persecutorio con los derechos individuales, las libertades, sobre todo la libertad de prensa, de expresión. Y eso preocupa. Preocupa además la capacidad de esa tienda política de realmente hacer enfrentar al crimen transnacional cuando hay demasiadas vinculaciones con sectores ¿cómo se puede decir? Sectores de ciertas mafias, ¿no? Y de lo que es la narcopolítica. Y por otro lado, Daniel Noboa, que es un candidato, una propuesta nueva. De lo que sabemos, él se debe a un emporio empresarial de la exportación del banano, ¿sí? Él es hijo de Álvaro Noboa y nieto de Luis Noboa Naranjo, que es el fundador de esta empresa exportadora de banano. Y sus propuestas van mucho más en la línea de las libertades, de la generación de empleo. Ha hablado poco de cómo enfrentar el crimen transnacional, se ha enfocado más en cómo generar seguridad, enfocándose en, por ejemplo, cómo controlar los puertos, militarizar los puertos, las fronteras y sobre todo fortalecer el sistema carcelario, ¿no? Hacer una división entre presos de alta peligrosidad y presos de baja peligrosidad. Hace un momento mencionábamos que a ambos se les ha criticado que en el último debate del 1 de octubre, por ejemplo, presentaron más vaguedades que certezas sobre sus propuestas. ¿Qué cree que llegan preparados para atajar estos problemas de Ecuador o en qué grado de preparación llegan estos dos candidatos? A ver, yo creo que tienen poca preparación y sobre todo la estrategia de campaña no les ha permitido desarrollar sus propuestas. Como digo, ha sido una campaña en donde a partir de la muerte de Fernando Villavicencio se optó por el silencio, ¿sí? El silencio, la ausencia de contenidos, una especie de autocensura, ¿no? La expresión, el cuestionamiento, el planteamiento de ideas pasó al terreno periodístico y al terreno académico.
pero en el terreno político eso se clausuró. Entonces tenemos un periodo de campaña de segunda vuelta, como digo, en manos de estrategas políticos que ha dado resultado en el sentido de que han logrado captar el voto que querían captar, ese voto que estaba indeciso, ese voto que no es tan anticorreísta o que no es tan correísta, ¿no? Ese voto joven, pero nos hemos vaciado de contenido. No tenemos propuestas claras y eso da una percepción y nos genera una incertidumbre de qué tan capacitados están y qué ideas, qué diagnóstico tienen del país, que realmente empezaremos a saber desde el día lunes, ¿no? Claro. Sofía, tras el asesinato en la cárcel de los supuestos asesinos de Fernando Villavicencio, surge de nuevo la pregunta, ¿no?, sobre la corrupción en el Estado y esta necesidad de depurar la policía y los estamentos carcelarios. ¿Hasta dónde llega la infiltración del narco en el Estado ecuatoriano? Bueno, la infiltración del narco en el Estado llega a todos los niveles, ¿sí? Está infiltrado en la justicia. Y en la justicia me refiero a los niveles de un juez común, ¿sí? Una actividad de un juez común, fiscales y en las altas autoridades de la justicia. Penetra la policía y penetra las Fuerzas Armadas y penetra todas las áreas del Estado, penetra puertos, obviamente penetra cárceles, y ya los niveles, digamos, del resto de carteras estatales, no podría dar datos precisos, pero seguramente que están penetrados por aquello. Entonces, como digo, el Ecuador no está preparado, no sabemos, me parece, a lo que nos enfrentamos. Creo que es normal que los ciudadanos no lo sepamos porque hemos sido tradicionalmente un país de paz. Lo que preocupa es que los políticos no lo sepan y no lo enfrenten en las reales dimensiones. Sofía, y finalmente, muy brevemente, por favor, el alcalde de Guayaquil ha ofrecido, por ejemplo, la posibilidad de que los partidos en la Asamblea Nacional se unan a favor de cualquiera de los candidatos que resulte ganador para atajar la emergencia en el país. ¿Ve posible esta unidad y cree que podrá gobernar cualquiera de ellos sin el apoyo de la Asamblea? A ver, la propuesta del alcalde de Guayaquil, que se debe a la bancada política de la Revolución Ciudadana, no es creíble en el sentido de que esa bancada política desde hace 6 años, que salió, digamos, desde el 2017, que terminaron los gobiernos de Rafael Correa, lo que ha hecho es un boicot constante a cualquier gobierno. Entonces, tenemos que tener muy claro de dónde viene la muerte cruzada. Esta medida que toma el presidente Lasso es después de varios intentos de golpe de Estado blando, digamos, que termina con un enjuiciamiento totalmente absurdo al presidente de la República, sí. Y el presidente realmente baja los brazos, depone las armas, digamos, se da por vencido y llama a la muerte cruzada, porque esa bancada a lo que se dedica es a boicotear y a preparar yo les llamo golpes de Estado blandos, por detrás. Entonces, muy difícilmente se puede llegar a acuerdos con esa bancada. No sabemos la capacidad de negociación política, digamos, si gana Daniel Noboa. Esperamos que tenga cierta capacidad, pero siempre hay un límite, y ese es el problema. Hay un límite, sí, de que la negociación de la bancada de la Revolución Ciudadana depende de cuestiones muy delicadas como son impunidad y tienen que ver con el sistema de justicia. Entonces, no es fácil negociar con aquella bancada que es la primera minoría, digamos, del 40% de la Asamblea. Sofía, muchas gracias por acompañarnos con el análisis aquí en Directo América. Gracias, Andrés. Y ustedes, televidentes, gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más. Esto es Directo América.